pero igualmente, como dice la literatura, la clavícula es Então, un uma hueso. pergunta. Representa todas as fraturas dos huesos todinho? Sí, 15%. 15%. Ya, está bien, gracias. Entonces, la clavícula es un hueso en forma de S itálica y tiene un tercio proximal, un tercio medio y un tercio distal. Con mucho, las del tercio medio son las más frecuentes, ¿sí? Entonces, desde ahora vamos a dividir las fracturas de clavícula en esos tercios. Hay clasificaciones, como es la clasificación de Allman, que no la vamos a dar, solamente quiero que aprendan que tienen estos tercios. Y que el tercio medio tiene la mayor frecuencia de las fracturas, seguidas del tercio distal y posteriormente el tercio proximal. O sea que las fracturas del tercio proximal son infrecuentes, representarán el 1% de todas las fracturas de clavícula, si no es menos. ¿Ok? Muy bien, de ahí tenemos algunas imágenes de las fracturas, porque la verdad es que lo que me interesa mucho es de este año. Como ven, la imagen del tercio distal o proximal inclusive es sacada del libro, porque fracturas de estas, yo por ejemplo no tengo un ejemplo para mostrarles, es infrecuente. Ahí está el dibujito, y aquí tenemos una fractura sin desplazamiento del tercio proximal de la clavícula. Del tercio medio, justamente acá, las del tercio medio tienen alto chance de exponerse y además de estar desplazadas. Cuando hay una fractura de clavícula desplazada, eventualmente es quirúrgica. ¿Okay? Y las del tercio proximal distal que se comportan como una luxación acromioclavicular, como ven acá, ¿sí? Y la clavícula se ha ido arriba por acción del esternocleidomastoideo, así como una luxación acromioclavicular, pero no es una luxación. Fíjense que el tercio proximal distal está todavía en relación con el acromio. Entonces, estos son los ejemplos de cómo se presenta una fractura de clavícula. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en una fractura de clavícula? ¿Qué relación tiene? Las relaciones del hueso. ¿Qué relación tiene? Con el paquete subclavio. Entonces, una fractura de clavícula muy importante y astillada puede comprometer la arteria subclavia. No es muy frecuente, gracias a Dios, porque si llegan a lesionar una arteria subclavia, pues se desangra el paciente. Menos mal, no es frecuente, pero puede haber ese riesgo, ¿sí? Y eso es lo que hace que las fracturas de clavícula sean quirúrgicas. Hay situaciones en las que la fractura de clavícula hay que operarla sí o sí, y esas son las siguientes: que estén expuestas, que el paciente sea un politraumatizado, que haya compromiso del paquete, ¿sí? O que esté inminentemente expuesto. ¿Qué quiere decir? Que ya se va a exponer, ¿sí? Todavía no está expuesta, pero ve que es piel y hueso, ya está por. Exactamente. Entonces, eso hace que la fractura de clavícula sea quirúrgica. Normalmente la clavícula es un hueso muy noble que un tratamiento ortopédico como el que ven en la diapositiva basta. ¿Cuál es el tratamiento ortopédico? Y les hago recuerdo a qué hemos llamado tratamiento ortopédico. Tratamiento ortopédico es cuando no se opera, ¿no? Es el vendaje en 8 y acá es realmente un vendaje. No está con yeso, solamente es una venda, es un vendaje en 8. Ese vendaje le podemos poner algodón y yeso y sería un vendaje en 8 enyesado. Este tratamiento, ¿sí?, es generalmente para la fractura de clavícula del tercio medio, ¿sí? También hay ortesis. Las ortesis son elementos ortopédicos fabricados que representan una inmovilización, que no es yeso ni otra cosa.
ya vienen fabricados. Y las ortesis también hay en esa forma. Una ortesis en 8 para estabilización de clavícula. Estos son los tratamientos ortopédicos. ¿Sí? Pero también, como hemos dicho, hay indicaciones quirúrgicas. Las indicaciones quirúrgicas y los posibles tratamientos quirúrgicos son los siguientes: un enclavijado endomedular, ¿sí? Enclavijamiento. Entonces pasamos una clavija a través de la médula del hueso y estabilizamos de esa forma. Una osteosíntesis rígida con placa y tornillos. La fractura del tercio medio está a punto de exponerse, tenemos que operarla. Entonces hacemos un abordaje. Osteosíntesis rígida con placa y tornillos. Esta es una placa de reconstrucción y esta es el control radiográfico. ¿Sí? Muy bien. Así de sencillo, no hay mucho que hablar en la fractura de clavícula. Pasamos a la fractura de escápula. En una fractura de escápula, ¿cuáles son las proyecciones que voy a pedir? AP y axial. Las fracturas de escápula, como habíamos adelantado un poco en radiología, es una fractura de alta energía. Son fracturas que normalmente les pasa a los politraumatizados. ¿Sí? Las fracturas de escápula pueden localizarse en dos grandes grupos. También tienen clasificación, no vamos a tocar, pero quiero que entiendan que hay dos zonas importantes que pueden fracturarse: todo el cuerpo de la escápula y la parte articular. Entonces, es una gran diferencia, porque la parte articular es la que se opera siempre. Si hay una fractura en el cuerpo, lo más probable es que quede como tratamiento ortopédico. ¿Sí? Y el tratamiento ortopédico es el vendaje de Belpo. Acuérdense, se escribe Belpeau. ¿Sí? ¿Verdad? Acá nomás pasamos la... Entonces, acuérdense, Belpo es un vendaje que en este caso está enyesado. No solamente se pone en fracturas de escápula, es para inmovilizar el hombro. Muy bien. Inmovilización, ¿sí? La fractura de escápula, ¿sí? Pero en este caso, miren, cuando se sospecha de una fractura de escápula y ustedes no ven bien, está siempre la tomografía. Hay muchas fracturas que rutinariamente se pide tomografía y una de esas es esta. ¿Sí? Van a ver que una fractura de húmero, por ejemplo, en la diáfisis, nunca voy a pedir tomografía, pero una de escápula, sí, y así les voy a ir detallando en cuáles fracturas se tiene que pedir una tomografía. En este caso, a veces cuando no se ve bien la fractura, hay que pedir tomografía. Como ven acá, parece todo normal. Es más, vemos acá la fractura de húmero en el cuello quirúrgico y el troquítero, y no le damos más bola a nada. Aquí, si uno se imagina, puede que sacas la tomografía y hay una fractura del extremo distal anterior de la vena. Entonces, la tomografía es un elemento para completar eso. Otra vez, una radiografía, un axial de escápula. Se ve por acá algo. Acá. Fíjense, ¿se ve, no, el puntero? No. Ahorita lo vamos a cambiar. Mientras tanto, es acá. Esto acá, ¿sí? Entonces uno empieza a imaginarse, puede que haya algo, pedir una tomografía. Y ahí es que se nota totalmente todo este fragmento desplazado que corresponde a este fragmento. Otra vez, la tomografía es complementaria para las fracturas de escápula. ¿Sí?
¿Y cuál es la fractura que se opera de la escápula? Las que comprometen la articulación o el cuello. No siempre tiene que estar fracturada la misma articulación. Por ejemplo, en esta fractura, la glenoides, la misma articulación, no está fracturada, pero sí el cuello. Y eso hace que sea quirúrgico. Então aqui se opera particular e cuello. Exactamente. Si es articular, siempre quirúrgico. Pero en este caso, el cuello también. Todo lo que se refiere al ángulo externo de la escápula. El resto, si está fracturado, puede quedar así. Puede ser. Muy bien. Entonces, la fractura de escápula rara vez tiene gran desplazamiento. Acá no vemos ningún desplazamiento, y si no tiene ningún desplazamiento, el tratamiento es ortopédico con un vendaje de. Pero si es quirúrgica, a veces necesitamos hacer mucho. Miren todo esto. Es una ferretería andando. Se ha fracturado el húmero, se ha fracturado la clavícula, y eso ya hace una lesión que se llama hombro flotante. El hombro flotante es cuando una articulación flotante es cuando ya no está sujeta a nada. Está fracturada acá, está fracturada la escápula y está fracturada el hombro. Está flotando. ¿Ya? Entonces ese sería un hombro flotante. Y este es el tratamiento, bueno, que no voy a detallar la técnica ni nada, pero son placas y tornillos de reconstrucción. Son placas que se pueden doblar para darle la formita. ¿Sí? Esta es una fractura destruida también del cuello y de la glenoides, más es intraarticular y del cuello también. ¿Sí? Le hicimos, bueno, no le hicimos, esto es el hijo. Se le hizo una estabilización con placas y tornillos. Muy bien, seguimos con lesiones. ¿Qué lesión es esta? Muy bien, vemos claramente el desplazamiento de la acromioclavicular. La luxación acromioclavicular es una lesión, es una luxación, porque se trata de una articulación acromioclavicular, generalmente consecuencia de traumatismos directos e indirectos del hombro. O sea, directo acá, porque se le cayó algo, rompió los ligamentos y el esternocleidomastoideo se lo llevó arriba, o si no, indirecto directamente en el hombro. De esa forma también se puede lesionar la acromioclavicular en accidentes deportivos. Por ejemplo, el rugby. No sé si en Brasil hacen mucho rugby. Más o menos. La lesión típica del rugby. ¿Sí? La lesión acromioclavicular. ¿Vos hacés? No es para qué. Futebol americano. No. Hacía otras cosas. No. Hacía otras cosas que me ha fracturado igual. Sumou faz. ¿Cómo se presenta? La clínica se presenta con un signo que se llama el signo de la tecla 1 y el signo de la tecla de piano y el signo de la pseudo charretera. ¿Saben lo que es la charretera ustedes? ¿Qué es la charretera? Fratura del hombro. No, pero ¿qué es una charretera? La charretera es lo que llevaban los militares en su hombro. Así. ¿No ven? Sí. Como una hombrera. Esto se llama charretera. Por eso se llama el signo de la charretera. Pero en este caso no es de la charretera, porque la charretera tiene una angulación bien marcada. En este caso es el signo de la pseudo charretera. Pseudo charretera, porque no es una verdadera charretera, es como una gradita. Doctor, ¿cómo se escribe charretera? ¿Cómo se escribe? Já sabe que ele não estudou na prova. Muchas gracias. Acuérdense, porque cuando veamos luxación de hombro vamos a ver el signo de la charretera, entonces no se confundan. Y el signo de la tecla de piano. La tecla de piano, porque ustedes apretan esto como una tecla y vuelven. ¿Sí?
Ese es el signo de la tecla de piano. Sí, más bien. A ver, apréndelo. É dois signos só. Dentro de piano e de tênis. Não, você quiser. Bueno, clasificación. ¿Sí? Hay dos clasificaciones, una de Rodwood, que son 6 grados, y otra de Eaton, que son las de 3 grados. Vamos a clasificarlas en esta, para que no sea complicado. ¿Sí? Clasificación de luxación acromioclavicular en 3 grados. ¿Sí? El primer grado es cuando no hay desplazamiento. ¿Sí? Está en su lugar. No hay desplazamiento. Ustedes ven la placa radiográfica, no tiene nada, váyase. No es que no tenga nada. Tienen que preguntar cómo se hizo. ¿Le duele justo ahí? Doctor, se me cayó un madero, me duele intensamente acá, pero la placa es normal. ¿Tiene luxación acromioclavicular o no? Tiene. Tiene luxación acromioclavicular. Tem, só não tem desplazamento. Ahora yo tengo esto, doctor. puede ser, después te veo. Entre paréntesis. Tienen razón cuando dicen que no tiene luxación, porque no se ha luxado, pero decimos que es luxación grado 1 sin desplazamiento. Ojo, ¿ya? Entonces, grado 1 sin desplazamiento. ¿Y qué pasa en el grado 1? Ven que acá hay ligamentos, ¿sí? Ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. ¿Ya? De estos ligamentos es que vamos a hablar en esta luxación. Estos son los que se rompen y mantienen la articulación muscular. Acá, en el grado 1, solamente ha habido un esguince, un estiramiento de los ligamentos acromioclaviculares. Ahí se acabó. En cambio, en el grado 2, fíjense que los ligamentos acromioclaviculares están rotos. ¿Sí? Pero los coracoclaviculares, que son los, ¿cómo se llaman? Los coracoclaviculares. Conoide y trapezoide. Conoide y trapezoide. Están indemnes. Entonces la articulación se desplaza parcialmente. Se desplaza poco. ¿Sí? Parcialmente. Y hacia arriba, por el esternocleidomastoideo. En cambio, el grado 3 ya están rotos todos los ligamentos, entonces el desplazamiento es total. En cambio, la clasificación de Rodwood tiene 6 grados y las clasifica por las lesiones de los ligamentos también, pero además por el desplazamiento. El grado 3 es un desplazamiento de 100% y el grado 5 del 300%. Y además el grado 4 se va hacia atrás debajo del trapecio y el grado 5 debajo del pectoral menor. Entonces es anterior. Ven que esta clasificación es un poco más complicada. Con tal de que se sepan esta base, ¿sí? Pero esta nos sirve para que sepan que no solamente es hacia arriba. El grado 4 y el grado 6 demuestran que puede irse atrás y adelante también. A veces uno saca la radiografía y dice, todo bien, está en su lugar, pero si lo ven así, está atrás. Entonces ahí es difícil no darse cuenta porque hacen el examen físico y ven la clavícula atrás, completamente o adelante. ¿Eh? Doctor, ¿cómo se llama la clasificación de tres? No le vamos a poner nombre. Se llama Eaton, pero una más y van a preguntar. La clasificación para la luxación acromioclavicular. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una lesión que es muy frecuente, como que esta mañana dice, es la esternoclavicular. ¿Sí? Acá no se nota ni mucho. Por eso es que cuando no se nota y nosotros sospechamos porque hay una deformidad a nivel de la articulación esternoclavicular, le duele, el traumatismo, entonces, y no vemos nada en la placa, estamos obligados a hacer una tomografía. Y si ustedes ven en la tomografía axial, pues acá
está la clavícula y aquí está el esternón, ¿sí? Incluso hay una pequeña fractura. Lo peligroso de esto es que a veces progresa demasiado y llega a lesionar las vías aéreas, llámese la tráquea. Entonces, pero la mayor parte de las veces está in situ, no hay ni que operarla y se queda así. Pero acuérdense, si duele acá, hay una deformidad o tiene fractura de la clavícula en el tercio proximal o tiene una luxación externo-clavicular. No se les pase. En realidad todas estas clases son para que no se les pase lesiones cuando sean médicos. Esta es una luxación glenumeral, pero cuando decimos luxación de hombro nos vamos a referir a esto. Acuérdense, yo digo luxación de hombro es de la glenumeral. No van a decir, pero debe ser la acromioclavicular o el esternoclavicular, no, es la glenumeral. Y aquí sí tenemos el signo de la charretera, para que no se ubiquen, no se confundan con la pseudocharretera. Este es de la charretera, ¿ve? Que es totalmente cortante. Muy bien, aquí está la glenoides, esta es la cabeza. No sabemos si está adelante o atrás. ¿Cómo podemos saber si está adelante o atrás? ¿Cómo podemos saber si está adelante o atrás? Tomografía. Sí. Lateral, ¿qué? ¿Pero qué lateral tiene? Transtorácica. Estaba la La transtorácica ustedes la ven y ven que está adelante o atrás, ¿ya? Sin necesidad de tomografía. Acá no hay necesidad de pedir tomografía en esta región. Muy bien. Aquí está, fíjense, una luxación, sacamos, esta ya es abuelo de pájaro, no sé cómo se lo hicieron, le debió de ver un horror al paciente, pero es abuelo de pájaro, ¿sí? Y vemos que la luxación es anterior. ¿Por qué? Sepan ver, ¿esto qué es? Es la clavícula. ¿La clavícula está atrás o adelante? Adelante. Acá. Adelante está la clavícula. El cuerpo. No. Está adelante la clavícula, por eso nos damos cuenta que es una luxación anterior. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Luxaciones de hombro. Clasificación por su dirección. Hemos visto hacia dónde van las luxaciones de hombro. ¿Hacia dónde se luxan? Hacia adelante, anterior. Hacia atrás, posterior. Algunos dicen que en algún libro, por eso los libros, está bien, o sea, hay que mucho respeto, pero algún libro suyo dice que hay una luxación superior. En mi vida he visto una y es imposible que sea superior, al menos que no sé, le hayan sacado el hombro y se lo hayan puesto otra vez. ¿Sí? No hay. Pero hay anterior, posterior e inferior o erecta. Esta es la luxación erecta, porque la luxación inferior es de esta forma. Normalmente está así el húmero, ¿verdad? Si es inferior debería estar acá el húmero, ¿sí? Pero raras veces se luxa así hacia abajo. Tiene que suspenderse el húmero hacia acá arriba y quedar acá, en esa forma. Con la mano hacia arriba. Exacto, tienen el dibujo, ¿no? Sí. Entonces el paciente cae así y el húmero se baja en esta forma. Por eso es erecta, se ríe. Y por eso está así. Vean las flechitas del gordito. Ahí son las cabezas de los hombros. Doctor,
La cabeza del húmero está acá, ¿no sería superior? ¿Cuál? Luxación superior ¿Cuál? de la actuación glenohumeral. Si digamos acá está así. Pero ¿cómo va a estar ahí? Yo sé, o sea, vos dices, no, en algún ejemplo que he mostrado. No, acá no hay. Pero digamos, lo que él dice está así, aquí está el acromio y aquí está la cabeza, ¿sí? La cabeza tiene que estar ¿Tú ahí. piensas que acá arriba va a llegar el número? Tiene que fracturar esto y no sé qué más pasar para que llegue ahí. No hay. No hay. Aquela luxação mística, né? Parecida, não Tarea para... Podia ser clássico, não? Não, mas era o cara. ¿Cómo te llamas? Wagner. ¿Cómo? Wagner. Wagner. Ahí lo siento. Salida acá. Wagner do Cielo. Escuchame una cosa. Tarea. Búscalo y por ahí encuentras. Sabe por que digo? Porque uma vez fomos fazer um projeto de la igreja deles em Miske e se ha rompido as grades que estavam tendo no evento e alegaram um paciente e estava com uma luxação e o ombro estava aqui, assim, por isso que algo que seria superior. Sería primera vez y habría que ver qué lesión es en realidad. Por ahí es una luxación auricular, no sabemos. Habría que ver la placa radiográfica, pero para mí no existe. Igualmente, buscarlo. Sí, bueno. Y así nos beneficiamos todos. Bueno, la luxación acromio glenohumeral no es así nomás. Este es un corte. ¿Qué corte es? Axial. Un corte axial que muestra las lesiones que puede haber en una luxación acromio glenohumeral. ¿Sí? Todo este negrito es la cápsula. Acá se rompió la cápsula. ¿Sí? Acá se desinsertó la cápsula. ¿Sí? Acá se rompió la cápsula, pero a nivel de la inserción del troquín. Acá hubo una ruptura y un arrancamiento de lo que es el proceso de Bankart. Ese reborde de la glenoides se llama Bankart. ¿Sí? Acá hay una fractura de todo el troquíter. Y aquí hay una ruptura del manguito rotador. Entonces, no quiero que se aprendan todo esto. Quiero que sepan que cuando hay una luxación no solamente es el hueso afuera. Hay toda una cosa, todo un drama en lo que es los elementos blandos. Y eso es lo que posteriormente puede predisponer a una inestabilidad. ¿Qué quiere decir? Que el paciente que se ha luxado una vez, todo bien, se le cura bien. Si se luxa 2 veces, cuidado. Si se luxa 3 veces hay que operarlo porque se hace así, se le sale otra vez. Va a saltar uno. Entonces yo. Esta es una lesión que se llama lesión de Hill-Sachs. ¿Sí? Hill-Sachs, y es una fractura por impactación de la cabeza. La cabeza del húmero es tejido esponjoso, es una esponja que si tú la apretas, si la apretamos, se aplasta. Y lo que pasa en una luxación es que esta parte, la parte posterior de la cabeza, va a impactar contra el reborde de la glenoides y se hace este achatado, digamos, de la cabeza. Esa lesión se llama de Hill-Sachs. ¿Y por qué es importante esa lesión? Porque si hay esa lesión, ya fácilmente se luxa otra vez, porque llega a encajarse otra vez en el huequito, hace una palanca y se sale. Tenemos que hacerle una osteotomía desrotadora para que no vuelva a pasar. Muy bien, este es el signo de la... Aquí está, la charretera, un cerquito, y fíjense esto también. Nosotros, aunque seamos flacos, gordos, lo que sea, siempre tenemos esta parte redondita por el deltoides. Entonces, si no hay esto, ustedes tocan así y un huequito se mete su mano, es el signo de la charretera y lo más probable es que tenga una luxación glenohumeral. Muy bien.
¿Qué es importante en la luxación? Viene el paciente, tiene la luxación clínicamente, en forma clínica, le sacan la placa radiográfica, ven que hay una luxación, ven que es anterior porque le hicieron una placa transtorácica, dicen, anterior. La luxación anterior representa el 90% de las luxaciones, la posterior es mínima, muy poquito, ¿ya? Entonces, es una anterior, pero tienen que tomar en cuenta que una de las ramas terminales del plexo braquial es el nervio axilar o circunflejo. El axilar es el circunflejo. Entonces, cuando hay una luxación glenohumeral, es muy posible que se lesione. ¿Cómo podemos documentar eso en la historia clínica si está bien o está mal? La sensibilidad en la red deltoidea, acá, un triángulo, sobre el deltoide. Si no siente nada absolutamente, le pinchan con una aguja, es que probablemente o está roto o está por lo menos con una neuropraxia. Y eso hay que anotarlo en la historia clínica, porque vamos a venir, vamos a hacerle la reducción y va a quedar con una parálisis. Dice, no, el doctor lo hizo. El doctor lo hizo. Neuropraxia. ¿Qué es neuropraxia? El nervio apretado. Neuronesis cortado. Tratamiento. Esta es la maniobra de Hipócrates que ya no se hace. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene mucho trauma, mucha fuerza y podemos hasta fracturar el húmero. Pero bueno, en extremos he visto hacerlo. Entonces, conózcanla, es la maniobra de Hipócrates. Esta es la maniobra de Kocher, ¿sí? En la que hacemos una rotación externa, una abducción y ahí. Y esta es la reducción con una sábana, ¿sí? Siempre hay que hacer contratracción y el médico explorador está en el brazo. Una tracción y después jugar con pronosupinación. ¿Sí? Lo importante, no se crean, hay más diapositivas. Tenemos clases de una hora. Está bien. Lo importante de esto, que quiero que se lleven, es que la luxación de hombro, por ahí ustedes no puedan llegar al centro hospitalario, ¿sí? Por ahí están en un hospital de provincia, o haciendo la provincia. Dicen, bueno, que vaya al hospital, son 8 horas de viaje. Uno, quiero al pobre 8 horas ahí en el viaje. Y dos, la luxación, cualquier luxación, ¿sí? Implica un riesgo neurovascular, o sea que puede estar apretando un nervio o un vaso sanguíneo, que sería lo peor incluso, porque puede comprometer la circulación distal. Entonces, tomen en cuenta eso. Entonces, por ahí tengan que hacer alguna maniobra de reducción. Una tracción continua a nadie le va a hacer daño, a ningún paciente le va a hacer daño, ¿sí? Especialmente en el hombro, que es una luxación muy frecuente, las luxaciones más frecuentes del hombro de las luxaciones anteriores, podemos agarrar, a ver, así, y hacerle tracción, nada más, ¿sí? A la enfermera se le dice, bueno, jale con la sábana, y tú agarras y le traccionas, pero no tienen que hacerle nada, solamente tracción continua, ¿eh? Tracción, no me dejes caer por la. Entonces tú te puedes quedar así incluso, ya puedes traccionar. Tú te puedes quedar ahí, así como estaba haciendo, esa es la maniobra, y le charlas al otro que no sé qué, Lo más probable, si es en las pocas horas, es que se pasa. Y ahí le resolvieron un gran problema. No quiere decir que se quede así, no tiene que ir a hacer los controles. Pero denle siempre la posibilidad de la tracción, no le van a hacer daño. Bueno, nos vemos la próxima clase. Vale, es repaso. Vamos a hacer el repaso de esto poquito que hemos avanzado y hacemos la clase. O Jonas vai deixar-me, sei lá, que não dá tempo de ir para a piscina, mulher, doutor.